Hola Cristian, bienvenido. Hola Verónica. ¿Cómo hacer para empezar a parar esta espiral de deudas? Cuando primero tomar conciencia, obviamente, pero una vez que lo haces... Bueno, de hecho, Verónica, si la gente quiere salir del hoyo, lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar. Es decir, la gente no se da cuenta que está en deudas y en grandes problemas hasta que le empiezan a reventar las tarjetas, los créditos de consumo. Así que lo primero es tomar conciencia de la situación y lo segundo, confeccionar un plan. ¿Y ese plan consiste en un presupuesto? Partiendo de un presupuesto, de herramientas básicas, partiendo del control de deuda y sobre todo partiendo de la posibilidad de generar múltiples fuentes de ingreso, la posibilidad de tener metas. Las familias en el Perú no tienen metas, viven en alta mar, en un barco sin brújula. Pero una meta es un destino posible, pero es relativo, no sabes si vas a llegar. Bueno, de hecho hay un refrán muy importante que dice, si no tienes metas, mejor ni te metas. Entonces, de hecho las metas, sobre todo cuando las hacen en pareja las familias, funcionan muy bien. Lo importante es ponerse metas desafiantes pero realizables. A veces la gente tiene sueños muy grandes, quiere salir de sus deudas en 6 meses, un año, cuando realmente es un proceso constante, de mucha disciplina, de mucho orden, y la gente va saliendo. Y por ejemplo, ¿cuánto consideras que uno se puede endeudar? Si mi presupuesto mensual es 100, ¿cuánto puedo asumir de deuda de una manera razonable? Mira, razonablemente lo que el sistema financiero te recomienda es hasta máximo un 30% de tu ingreso neto. El tema no es cuánto puedes endeudarte, sino el tipo de deuda que tomas. La mayor cantidad de gente, como decíamos, el 80% de la gente en Perú, se endeuda con deuda mala. La mayoría financia caprichos. Y no es que no te los merezcas, el tema es que tienes que aprender cuándo realizarlos, el momento correcto y, por supuesto, dependiendo de tus ingresos. Acá la gente se endeuda indiscriminadamente. ¿Quién no quiere ir a Rusia 2018? La mayoría va a hacer lo imposible, pero ¿a qué costo? ¿Cuáles son los rubros de un presupuesto y cómo se distribuye el dinero? Mira, la parte más importante de un presupuesto, aparte de los ingresos, es que en la parte de gastos tengas muy bien identificados tus costos fijos. Los costos fijos son, los vas a tener todos los meses. Educación, salud, transporte, vivienda, alimentación. Son los 5 más importantes. Y tienes que tenerlos bien definidos porque a partir de ahí, si tú controlas tus costos fijos, vas a tener mayor control de los variables. El gran problema está que la gente recibe sus ingresos, no tiene ningún tipo de control y probablemente el 30, 40 o 50% se le va en variables antes de cubrir los fijos. Ahí empiezan los problemas. O sea, lo primero que tienes que hacer es reservar el monto para cubrir tus gastos fijos. Gastos fijos mensuales. Ajá. Y de ahí, ¿cuánto es lo que tú puedes considerar que es sano gastar en costos variables? Porque en costos variables entra desde la bicicleta que te quieres comprar hasta, no sé, hasta la enfermedad que tienes que curar. Es correcto. Pero hay una variable muy importante que se llama el ahorro. Esa es la primera pieza del rompecabezas, una de las más importantes. Tú puedes comprarte todo lo que desees, siempre y cuando lo planifiques. Si quieres comprarle la bicicleta a tu hijo en Navidad, anda planificando desde ahora, guardando ese porcentaje y lo vas anotando en tu presupuesto. La gente tiene que aprender a postergar la gratificación. O sea, no es que la vida es ahora o se acaba. El dinero es un juego de control. Si no controlas tu propio dinero y tu presupuesto, vas a terminar como el 80% de familias en Perú hoy en día. Entonces tu propuesta sería, en lugar de endeudarte para comprar, ahorrar para comprar. Sí, el ahorro es muy importante. Y lo segundo es, la deuda no es que sea mala, porque hay 2 tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala, si yo la quiero resumir en una sola palabra, es la que te financia caprichos y a un costo que ni siquiera te imaginas. Deudas de consumo, tarjetas de crédito. Pero la deuda buena es aquella que si tú planificas, vas ahorrando y planificas gastos importantes, es aquella que más bien te apalanca, porque haces las compras en el momento correcto, con el financiamiento correcto y con la satisfacción correcta. Aparte, si la deuda está inmersa en un plan de desarrollo tuyo a corto, mediano y largo plazo, las cosas son más fáciles. De hecho, se trata de tener felicidad financiera, que es un concepto clave en las familias. Si vas a asumir una deuda, ¿cuál es el crédito, digamos, más barato? Mira, depende del tipo de activo que quieras financiar. Es decir, si voy a financiar una casa que es a largo plazo, pues tengo que endeudarme con un financiamiento a largo plazo. Pero si voy a financiar créditos de Consue, compras de mi presupuesto en costos fijos, es decir, si quiero financiar alimentación, vestido, vivienda, claro que lo puedo hacer y puedo hacerlo con tarjeta de crédito, pero el consejo es, todo lo que es fijo en el mes, lo cancelas en el mes. Es increíble cómo a veces vas al supermercado y escuchas que personas pagan a 5, 7, 9 cuotas con tarjeta de crédito
gastos y costos que son fijos dentro del mes. Claro, pero estamos hablando de que usemos la tarjeta a un solo plazo. Lo recomendable en costos fijos mensuales no es prorratearlo. Ahora, si tú dentro de tu presupuesto consideras hacer un gasto un poco más elevado y prorratearlo, está bien, siempre y cuando no excedas el 30% del ingreso neto que tú generas. ¿Y el ahorro cuánto debe ser? ¿Qué porcentaje de tu presupuesto debe ir al ahorro? Deberías ahorrar el 10% por lo menos del ingreso neto que generas, por política. Es más, antes de generar cualquier gasto, tú deberías agarrar tu ingreso, el ingreso de tu sueldo y reservar, separar ese 10% en otra cuenta para efectos del ahorro. No importa que no sepas qué hacer con el ahorro hoy en día, pero es la base del crecimiento sano. ¿Qué pasa con la persona que te dice, no me alcanza para vivir, cómo voy a ahorrar? Le pasa a mucha cantidad de peruanos. De hecho, cuando haces un presupuesto y te das cuenta de esa situación, tienes dos opciones. El denominador, es decir, ajustas tus gastos, o el numerador, piensas en generar más fuentes de ingreso. Más del 70% de la población económicamente activa en Perú ve con buenos ojos el emprendimiento. Perú es un país de emprendedores. Hoy en día es fácil encontrar personas que tienen 2 o hasta 3 fuentes de ingreso. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso más fáciles de generar en este momento o de emprendimientos que llevan a un éxito, digamos, no diré seguro, pero más seguro que el resto? La gente normalmente no fracasa en los emprendimientos porque la idea sea mala. La gente fracasa en los emprendimientos porque sus propios patrones de comportamiento no son los que le auguran éxito en el negocio. Entonces yo invito a la gente a que si tiene ideas, las ponga en práctica. Se va a caer, se va a equivocar, pero realmente como cualquier buen empresario, si sigue adelante, va a saber sobresalir. ¿Y tú asesoras ese proceso también? Sí, correcto. De hecho, en el coaching financiero no solo le enseñamos a la gente a solucionar sus problemas de dinero, lo que le enseñamos es a cambiar los patrones y conceptos acerca del dinero, a que logren una vida de felicidad financiera, que empiecen a pensar en libertad financiera. ¿A qué te refieres con el término felicidad financiera? Es el estado en el cual el dinero deja de ser un problema estructural en la familia. Es decir, cuando tú decides dejar las deudas malas, decides empezar a utilizar ciertas herramientas como presupuestos, flujos de caja, y decides ponerte metas de logros, de consecución de activos en tu familia, pues llega un momento en el cual empiezas a lograrlo y el dinero deja de ser el gran tema de conversación de todos los días. Empiezas a generar más fuentes de ingreso, tu presupuesto está en orden y poco a poco te vas dando gustos que antes querías hacerlos con tarjeta de crédito, pero ahora los planificas. Esa postergación de gratificación hace que realmente empieces a disfrutar más el concepto de dinero. Todas las personas que piensan en libertad financiera ya hacen que el dinero trabaje para ellos. Empiezan a pensar en cierto tipo de inversiones, en intereses, regalías, dividendos, en general fuentes de ingreso pasivas. Entonces, cuando empiezas a generar este tipo de ingresos, cada vez más vas aumentando tu patrimonio, vas aumentando tus activos y, por supuesto, el dinero deja de ser un problema. Es decir, trabajas porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Y esto viene de un correcto uso del dinero, de una correcta planificación, de inversiones y, en fin, empiezas a entrar en una carrera en la cual de acá a algunos años vas a disfrutar las fuentes de generación de ingreso sin que tengas realmente tú que trabajar para generarlos. ¿Y cuánto tiempo toma eso? Por ejemplo, aprender un coaching de esto para que tú realmente puedas pasar a esa felicidad financiera. ¿En qué consiste? Es muy buena pregunta. Parte primero del estatus en el que está cada familia. Hay gente que realmente está excesivamente endeudada. Tienes que empezar un proceso de cero deudas. ¿Cómo salir de la deuda mala? Esto puede tomar desde meses a algunos años, por supuesto, pero hay otra gente que ya viene con algunos patrones predeterminados, con las ganas y el deseo de hacerlo y puede ser plan de algunos meses. ¿Cuáles son las 3 conductas más erróneas respecto al dinero? Están los impulsivos, hay gente que le encanta gastar indiscriminadamente. Están los despilfarradores, que finalmente hay gente que recibe un sueldo, un ingreso y a los 5 días no saben qué lo gastó, y hay muchos. Y están también los ahorradores, pero hay que tener cuidado con los ahorradores porque a veces no tienen vida, ¿no? Siempre tratan de ahorrar y también la vida hay que disfrutarla, pero son diversos patrones, todos es un diferentes. Equilibrio el que hay que lograr. Correcto. Hablas mucho de familia cuando te refieres al término finanza y no de individuo. ¿Por qué? ¿Es importante trabajar este entrenamiento, por ejemplo, entre la pareja? En pareja, sí. Más allá que de familia es pareja, porque el apalancamiento que tú generas cuando las 2 personas que generan ingreso en la casa se alinean en una misma visión y en una misma meta, las cosas avanzan mucho más rápido. Es más, de hecho, la mujer a veces en la mayoría de hogares en Perú es la que pone el orden y la disciplina al momento de tomar decisiones con el dinero. Eso es cierto, no lo puedo negar, en todo. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado. No, encantado.